Cuando miramos y analizamos un poco lo que es la política y la comunicación, uno piensa muchas veces cómo ha cambiado absolutamente todo. ¿Cómo ha cambiado? Digo porque antes se centraba todo en algunos medios de comunicación o algunas estructuras comunicacionales, llámese radio, llámese diarios, llámese televisión. Y siempre hubo la discusión, ¿no? Porque cuando surgió uno dice, este va a tapar al otro, este va a tapar al otro, este va a tapar al otro. Y la verdad que es como que todos siguen, porque quizás la comunicación es lo más importante. La tecnología nos lleva a modificar ciertas cosas, pero no deja de ser un punto de quiebre. Cuando fue la elección de Barack Obama en Estados Unidos, se habló que ahí ganó el WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahí fue el momento en el cual comenzó a utilizarse WhatsApp y la comunicación de Barack Obama estaba centrada en WhatsApp. Cuando ganó Milei, se habló mucho de que que ahí ganó a Twitter, que la comunicación por Twitter fue la principal, o TikTok también, que fueron los principales puntos para la llegada del mensaje de Javier Milei, que terminó penetrando de una forma determinante. En lo individual, creo que hay otros factores. El medio es un vehículo nada más, pero yo puedo tener la mejor red social y comunicarlo de la mejor manera, pero igual no puedo llegar a conmover a nadie si no llego con el mensaje que la gente necesita a ese momento. Pero eso es harina de otro costal. Toda esta introducción viene a cambio de un informe muy interesante que es Estilos de comunicación de gobierno en redes sociales por pertenencia generacional. Y ahí surgieron un montón de preguntas. Una de las personas que ha realizado esto es Ana Slimovich, quiero pronunciarlo bien, Ana Slimovich, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente de la UBA y UDESA, investigadora adjunta del CONICET. Ana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Vos sabés que teníamos un montón de preguntas respecto del tema de las redes sociales, siempre nos queda dando vuelta, pero en la comunicación institucional, ¿por qué es tan importante el Instagram, por ejemplo? ¿Qué es lo que ha modificado y que ha llevado a que hoy, si uno no está en ese tipo de redes sociales, es muy difícil comunicar? Bueno, la comunicación política y la comunicación institucional, como bien mencionás, tiene hoy un fuerte anclaje en las redes sociales, entre ellas Instagram, también TikTok, es decir, redes en las cuales el aspecto audiovisual es importante, ¿no? Instagram es una red social en la cual los tipos de contenido son o imágenes o video, es decir, uno si quiere subir un contenido no puede subir un texto. Sí hay mecanismos que encuentran los usuarios para subir texto que, por ejemplo, tiene que ver transformarlo en una imagen. Hoy en día, en los momentos de campaña y también los momentos de crisis, que se suele intensificar el uso de las redes sociales para la comunicación política, estas redes que tienen fuerte anclaje en audiovisual cobran cierta importancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se producen ahí discursos que tienen impacto también en los medios, en la radio, en la televisión, en la prensa y viceversa, ¿no? Que también se producen discursos en los medios tradicionales que tienen también ciertas repercusiones en las redes sociales. Y entonces también en esta convergencia es donde se van produciendo sentidos, se van instalando temas de la agenda mediática y pública y se va construyendo, ¿no?, la imagen tanto de los gobernantes como de la propia ciudadanía. Ahora, Ana, ¿segmentar la comunicación no es autolimitante? La segmentación de la comunicación es una de las herramientas que entregan estas redes sociales que permiten definir el tipo de público. Ahora, por el propio funcionamiento del ecosistema mediático, una persona, un usuario profesional o un usuario político o un usuario común puede definir el público, es decir, segmentarlo al que va dirigido su mensaje, pero por el propio funcionamiento del ecosistema, ese mensaje puede
llegar a otro tipo de público. ¿Por qué? Porque tiene impacto en otras redes sociales, porque es replicado por usuarios importantes dentro de las redes, como pueden ser influencers políticos que han cobrado mucha importancia en las últimas campañas, o por usuarios de público conocimiento que tienen muchos seguidores, y en ese sentido, más allá de que el público esté limitado, ese mensaje va a alcanzar otra notoriedad en las redes. Voy a un concepto quizás viejo, pero del siglo pasado, ¿cierto? Líder de opinión. Eso es hoy por hoy, quienes tienen muchos seguidores en redes sociales, ¿son realmente líderes de opinión? ¿Cómo lo ves? Bueno, con la doctora Virginia García Budú, y en el marco de las investigaciones del CONICET, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, hemos desarrollado investigaciones acerca de cómo funcionan los influencers políticos, qué lugar ocupan. En algunos casos, efectivamente, ocupan el lugar como de intermediarios entre el gran público y las figuras políticas, y en otros casos se ponen más a la par de un usuario común, con la diferencia que tienen gran impacto sus mensajes, ¿no? Es decir, que en algunos casos pueden funcionar como líderes de opinión y en otros no. ¿Y esto es permanente o es esporádico? Digo, porque cuando uno mira los que son líderes de opinión en cuanto a ver, entre comillas, quiero decir, estos influencers de redes sociales, como que tienen una suerte de elemento, a ver, ¿cómo decir? Sus carreras son más bien como una ola que llega a un tope y después baja y desaparece. ¿Es un poco así o vos crees que tienen mayor permanencia en el ecosistema de comunicación? Bueno, efectivamente, como mencionás, hay como dos tipos, ¿no?, de figuras influyentes en las redes. Unos son los que vienen de los medios tradicionales, o son personas de público conocimiento, como los artistas o los políticos, que ya tienen su comunidad de seguidores por fuera de las redes, y que cuando se instalan en las redes las mantienen e incluso la aumentan. Y otros son aquellas figuras que son bien interesantes para investigar, que surgen en las redes, que son usuarios que llamamos internautas ciudadanos, porque son figuras comunes que por alguna razón que tiene que ver con la producción de sus propios contenidos en las redes, van generando su propia comunidad de seguidores. Claro. No necesariamente estas personas tienen un conocimiento técnico, sino que se definen como tales porque sus mensajes tienen impacto en determinado periodo, y muchas veces tienden luego a decaer ese impacto, ¿no? Claro, es como que después pierden el efecto o pierden la sorpresa de lo que van diciendo, o en realidad estamos hablando siempre de lo mismo, que estamos hablando del público y lo que acepta o no, que también es tan cruel muchas veces decir, te acepto porque decís lo que quiero escuchar y después ya no te acepto, como ese sesgo de confirmación o ratificación de lo que uno piensa, ahí es donde va ese sesgo de validación hacia el otro. Sí, efectivamente en las redes sociales hay estudios que indican que tendemos a consumir contenidos que coinciden con nuestro pensamiento, por ejemplo, con nuestras opiniones políticas. Pero también la desaparición de ciertas figuras influyentes en las redes puede tener que ver también con el funcionamiento de las propias redes sociales, que son empresas que cambian sus algoritmos, que van modificándose y que también pueden tener impacto en aquellas figuras, ¿no?, construidas, que dependen de esas empresas mediáticas porque están ancladas en las redes sociales. Claro. Y ahora, volviendo a esta suerte de comunicación institucional, ¿se modifica todo? ¿Se comunica de la misma manera? ¿Se tiene que seguir comunicando como se comunicaba 5 o 10 años atrás, con cierta formalidad, o más con otro tipo de lenguaje, con un lenguaje más coloquial? Bueno, depende de la red social en la que esté anclada, y también el tipo de persona que está comunicando, ¿no? Por ejemplo,
en TikTok la producción de videos tiene un lenguaje más lúdico y más descontracturado. Sin embargo, esto a veces puede chocar con el estilo de comunicación de la persona, que por ejemplo puede ser un político o una política muy seria, sí. Y esto puede llegar a entrar en contraste, ¿no? Uh-huh. Entonces hay determinadas redes sociales que favorecen los tipos de contenido lúdicos, breves, cortos. Sin embargo, muchas veces los políticos encuentran la manera, por ejemplo, de producir contenidos con ese lenguaje sin perder su estilo, ¿no? Uh-huh. Pero el político es como que la sensación que me queda cuando navego por redes sociales que lo único que intenta hacer es ser influencer, no busca ser político. Bueno, muchas veces efectivamente como el político ya tiene, digamos, su comunidad de adherentes por fuera de las redes sociales, el uso de estas plataformas mediáticas tiene que ver con o bien capturar a el grupo de internautas jóvenes, que son los que mayormente, pero no únicamente, circulan en las redes sociales, y entonces pueden cambiar sus contenidos, su lenguaje, su género, su formato, para capturar a este público juvenil, como por ejemplo el que circula en TikTok, que muchas veces son primeros votantes o incluso claro, personas que aún no votan. Un gusto realmente escucharte, muy interesante lo que tus palabras y me parece altamente atractivo todo lo que has dicho. Ana, un saludo grande y gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor, Ana Slimovich, quien es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente de la UBA y UDESA e investigadora adjunta al CONICET, hablando sobre las redes sociales y la comunicación institucional en cierta medida, pero que también baja hasta la mismísima realidad de lo que hoy nos toca vivir en cuanto a campañas políticas.